El otro día fueron las elecciones autonómicas y municipales y, como ya sabréis, tanto PP como Vox fueron claros ganadores. Consiguieron arrebatarle al PSOE muchas comunidades autónomas, consiguieron revalidar sus mayorías en algunas comunidades muy importantes como la Comunidad de Madrid, y encima se hicieron con varias de las alcaldías más grandes e importantes de España. Y mientras, en la izquierda, el PSOE, que parecía que retrocedía un poco, y los partidos a la izquierda del PSOE, se pegaban un batacazo mayor aún si cabe. Claro, esa misma noche, el domingo, cuando empiezan a salir los resultados de las elecciones, la gente empieza a llevarse las manos a la cabeza, y las redes sociales empiezan a incendiarse y la gente muy preocupada empieza a decir ¿qué ha pasado? ¿Cómo es posible esto? ¿Qué hay que hacer? ¿Esto cómo puede haber pasado? Empiezan a aparecer las clásicas preguntas y preocupaciones. ¿Tiene que hacer autocrítica a la izquierda? ¿Ha sido porque han ido separados? ¿La culpa es de Yolanda Díaz porque ha separado a la izquierda y demás? ¿Cómo es posible que gane la derecha si no propone nada? ¿Va a gobernar el fascismo y nos va a tocar exiliarnos? Por favor, me voy a ir a Portugal a vivir. Pues nada, vamos a reflexionar un poco y vamos a hablar un poco desde la calma. Ya ha pasado 2 días, 3 cuando veáis este vídeo, con lo cual vamos a intentar hacer unos apuntes sobre el resultado de las elecciones. Lo que más me llamó la atención cuando estuve en redes sociales ese mismo día y el día siguiente de las elecciones fue el nerviosismo, el agobio y la angustia que se transmitía y que se percibía en las redes. O sea, gente muy alterada, gente muy enfadada también, gente enseguida intentando dar una explicación, intentando aportar hipótesis, intentando reprochar que si a unos, que si a otros, que si a los partidos, que si a los electores. Había un clima de crispación muy... Y si bien es cierto que yo eso lo viví un poco desde la distancia, intenté no manifestarme públicamente, ni poner ningún tweet, ni tener tampoco ninguna opinión al respecto, lo cierto es que yo mismo, años atrás, he podido verme en esa situación. Yo no tengo 40 años, apenas he vivido procesos electorales, pero sí que es verdad que, por ejemplo, hace 6-7 años, cuando se dieron las varias elecciones y a lo mejor el resultado no fue el esperado por mí, sí que es verdad que yo enseguida también fui parte y de alguna manera empecé a poner muchos tweets, no me lo imaginaba, a dar explicaciones de todo tipo, el enfado, esa resignación a hacerla pública. Pero sí que es verdad, con el paso de los años, que yo os digo, tampoco es que tenga yo aquí 80 años, tiendo y he tendido más a ser un poco más reservado y cauto a la hora de dar explicaciones o a la hora de interpretar este tipo de resultados. Podría haber subido este vídeo y podría haberlo grabado el mismo lunes, apenas unas horas después de haberse desarrollado las elecciones, pero decidí voluntariamente dejar un día o dos de calma, de reflexión y de intentar un poco pensar más profundamente qué había pasado y cómo estaba reaccionando todo el mundo y cómo era la situación. Entonces ya te digo, no culpo a la gente que reaccionó enseguida y reaccionó súper alarmado y súper tal, porque yo también he estado ahí. Entonces lo primero que me gustaría decir, y estuve reflexionando, es que no hay explicaciones categóricas, explicaciones contundentes y explicaciones únicas sobre lo que ha pasado. Es comprensible que todos, ante un resultado que nos sorprende y ante una situación que no entendemos, que en este caso es que haya habido un cambio de color y que muchos gobiernos hayan cedido en favor del PP y de Vox, ante estas situaciones es normal que intentemos obtener respuestas. O sea, ante una situación de incertidumbre y que no conocemos, lo lógico y lo normal es querer tranquilidad, tener certidumbre y saber un porqué. ¿Cuál es el problema? Pues que este tipo de procesos electorales, este tipo de tendencias de votaciones y demás, no se pueden explicar únicamente a través de factores concretos, a través de causas únicas y a través de argumentos y de hipótesis contundentes. Entonces, rehuid de cualquier persona que trate de venderos una explicación, una causa única o una causa súper importante que nos ha llevado hasta estos resultados. Que yo lo entiendo y que mucha gente empezó a decir, pues esto es porque la izquierda ha ido dividida. Si no hubiera ido dividida, lo que hubiera cambiado. Pues no, esto es por Yolanda Díaz y por no sé qué. No, pues esto es porque la izquierda estos años ha hecho esto y ha hecho lo otro. Otra gente decía, no, pues esto es porque los nuevos influencers están transmitiendo valores de derechas, valores conservadores y por tanto los jóvenes no sé qué. Pues no, esto es por... Bueno, miles de explicaciones y cada uno en redes trataba un poco de autoconvencerse a sí mismo y darse una explicación para uno mismo de lo que había pasado. Pero claro, yo creo sinceramente que ese tipo de explicaciones son más para uno mismo que para realmente hacer un diagnóstico acertado de la situación en general. Entonces, en este vídeo no te voy a dar tampoco una explicación de por qué se han dado estos resultados. Me parece muy limitado y me parece injusto y me parece engañar a la gente tratar de dar una explicación única, sencilla y fácil que explique este resultado, porque seguramente no la haya. Luego sí que es verdad que hay una frase que se repite muchísimo y es una tendencia, y cada vez que la izquierda tiene un mal resultado, ya sea a nivel nacional, ya sea a nivel
autonómico, ya sea a nivel local, siempre se recurre a lo mismo. Y es, hay que hacer autocrítica, más autocrítica, hay que ver cómo podemos mejorar, no sé qué es. La autocrítica se repite mucho, esa palabra. Realmente no tendría por qué ser algo malo. El problema es cuando esta autocrítica se convierte en un significante vacío y no haces más que repetirlo sin tener ninguna implicación más allá. Decir que vas a hacer autocrítica no es hacer autocrítica. O sea, a mí me parece muy bien que tú hagas autocrítica. Repetir como un loro la palabra autocrítica no implica hacer autocrítica. Si todos los años estás haciendo autocrítica por lo mismo, a lo mejor la autocrítica que llevas haciendo muchos años no te está sirviendo de nada. Entonces, me parece muy loable y me parece muy bien que un partido reconozca que ha cometido errores y que por tanto, y los electores también, que han cometido errores y que por tanto es necesario reflexionar y demás. Ahora, no puede convertirse en un significante vacío, no puede convertirse en un comodín para quedar bien y un comodín para cubrirte la espalda y volver a cometer los mismos errores. Y en ese sentido creo que se abusa mucho de decir hay que hacer autocrítica y que no sé qué. Vale, hazla, pero hazla de verdad. Porque a mí me da la sensación que más que hacer autocrítica se está utilizando como un reclamo. Se está utilizando un poquito para vender la moto. Entonces, bueno, me sorprendió mucho la cantidad de gente que hablaba de autocrítica. Y esto, bueno, esto no va a pasar ahora, esto va a pasar siempre. Luego, viendo un poco las reacciones en redes sociales, me pareció muy llamativo cómo había mucha gente que no entendía cómo se había desarrollado las elecciones y no entendía cómo era posible que X partido ganase o que X partido tuviese estos resultados. En mi caso, que vivo en la Comunidad Valenciana, la gente reaccionó de manera muy sorprendida, la gente no esperaba estos resultados, sobre todo estaban muy enfadados con su entorno, con las decisiones y con el cambio de gobierno. En este sentido creo que hay un poco, que pecamos un poco y que la gente en Twitter, en parte por la gente y en parte también por el medio, por la plataforma, se producen una serie de cámaras de eco, de burbujas, de aislamientos que nos aíslan un poco de la sintonía general y que muchas veces nos hacen ver un diagnóstico, nos hacen hacer un diagnóstico de la realidad muy acotado y muy reducido a personas que piensan como nosotros, que tienen las mismas ideas, que opinan lo mismo políticamente. Al final, parte es normal, ¿no? Seguimos a las personas que nos interesan sus opiniones, normalmente suelen ser personas afines a nosotros y a nuestras ideas. El propio algoritmo de Twitter ya se encarga directamente de seleccionarte a aquellas personas o aquel contenido que va a ser más probablemente afín a ti y demás, con lo cual es normal que cuando pasa este tipo de cosas o se dan resultados que no esperas, llama mucho la atención. Dices, ostras, ¿cómo es posible? ¿De dónde ha salido esta gente? Si va todo bien, si la gente está muy contenta, si han conseguido un montón de cosas, ¿cómo es posible? Hay gente que, bueno, pues es que seguramente en tu círculo pues sea esa la idea imperante, pero claro, tu realidad y tu círculo no corresponde a lo mejor al general. Entonces, bueno, quizás este tipo de tendencias y demás suelen frustrar más a las personas y suelen propiciar este tipo de reacciones alarmistas y un poco este tipo de reacciones exageradas. Claro, como comentaba al principio, la gente se lanzó, y con razón, a buscar explicaciones a algo que no entendían. Y claro, empiezan a aparecer hipótesis, empiezan a aparecer teorías. Y a mí me dio la sensación, mirando las redes, de que en algunas ocasiones estábamos un poco buscándole las tres patas al gato. Estábamos intentando buscar una explicación, un sentido oculto, algún detalle al que atribuirle este suceso, este resultado de las elecciones. Y efectivamente hay un montón de decisiones, hay un montón de condiciones que a la suma pueden afectar y que son muy interesantes de investigar. Pues sí, es interesante y seguramente haya tenido algún tipo de efecto el hecho de haber ido separado a la izquierda, o el hecho de que haya ciertas tendencias a nivel cultural, social, en cierto tipo de consumo de ocio, pues seguramente haya muchos microfactores que sean dignos de estudiar y que merecen la pena. Pero intentar excusarse, intentar acogerse a estos para explicar y comprender el resultado de las elecciones, quizás es un poco aventurado. Yo sinceramente no vengo a darte una explicación de qué creo que es lo que ha pasado. Yo sinceramente cuando vi los resultados no me alarmaron y no me sorprendieron tanto. Si echas la vista atrás es complicado también, porque este ejecutivo, este gobierno central viene de una pandemia, viene de sufrir las consecuencias de una crisis inflacionaria y de las consecuencias de una guerra en Ucrania, estamos en medio de una crisis de la vivienda. Bueno, era muy complicado revalidar y volver a repetir este tipo de gobiernos y este tipo de coaliciones progresistas. Yo, la interpretación que hice en ese momento y la manera un poco mía de reducir la incertidumbre y de convencerme a mí mismo fue pensar un poco que realmente simplemente había habido el típico cambio cíclico bipartidista del PSOE al PP y del PP al PSOE, es decir,
Llevamos 4 años a nivel estatal del PSOE, en algunos gobiernos autonómicos llevaban 2 legislaturas completas, pues sinceramente no me pareció tan raro que ahora gobernara el PP y dentro de 8 años, pues pensé, pues seguramente dentro de 8 años vuelva a gobernar el PSOE y dentro de otros 8 vuelva a gobernar el PP y así sucesivamente. No le di tanta importancia. Importancia en el sentido de que no consideré este cambio de color y este cambio de gobiernos, no lo consideré algo tan extraño ni algo tan raro, no que no me importen las consecuencias y no por decir, no, pues da igual. Simplemente en el sentido de no me pareció tan raro. Entonces simplemente quería decir eso, que a veces la realidad social es más compleja de lo que solemos pensar. Entiendo la necesidad de buscar resoluciones y de buscar causantes y responsables de los problemas, pero nunca es tan fácil un problema social, un suceso social, nunca es tan fácil de atribuir a una única causa. Y pues bueno, está bien que reflexionemos, está bien que la gente piense y que haga autocrítica también, pero que no se convierta en una palabra vacía ni en un significante vacío para cubrirte un poquito las espaldas. Nada, simplemente quería hablar un poco sobre el resultado de las elecciones, que ya os digo, de lo que menos he hablado ha sido de las propias elecciones en sí, sino de la propia reacción a las elecciones. Quiero que me dejéis vuestra opinión, quiero que me comentéis qué os ha parecido, por qué creéis que se han desarrollado. Si queréis debatir en los comentarios y demás, pues yo estoy encantado. Y si ya dejas un like en el vídeo, pues mira, yo ya me doy por satisfecho. Se vienen muchos vídeos con el tema de las elecciones y pues si estás suscrito, pues no te perderás ninguno. Así que nada, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo.